Ya partimos de aquí. Bueno, podría llegar a partir de nuevo, pero es que me voy a Claro, demorar un poco. sí, es verdad. Está bien, gracias. Ya, bueno, entonces aquí les voy a contar un poco cuáles han sido en términos generales las preguntas de investigación que hemos tenido en estos últimos años. Algunas de ellas son: ¿coinciden las áreas de alta concentración de especies o de taxa en Chile con áreas de interés evolutivo? ¿Cómo son los niveles de protección para estas áreas? ¿Cómo cambiaría la conformación de áreas de interés evolutivo en escenarios de cambio climático? Y cómo se comporta la diversidad filogenética a una escala local. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a ir a las tres escalas y después vamos a volver al final sobre estas preguntas para ver más o menos qué es lo que hemos hasta ahora podido responder. Bueno, ¿por qué Chile es un buen sistema de estudio? Nos gusta Chile, pero ¿por qué es un buen sistema de estudio? Bueno, porque Chile actúa como una isla biogeográfica, ¿cierto? Tenemos un territorio que está rodeado por barreras geográficas, tenemos el Océano Pacífico, tenemos un desierto el más árido del mundo hacia el norte, tenemos la cordillera de los Andes, y hacia el sur, la Antártica, ¿cierto? Entonces, finalmente, Chile es una isla biogeográfica. Además, Chile es muy largo, por lo tanto tiene todos los biomas presentes, excepto el bosque tropical lluvioso, en su territorio. Entonces podemos hacer comparaciones latitudinales súper interesantes. Y debido a que es una isla biogeográfica, tiene un alto endemismo en muchos taxas. Significa eso que muchos taxas solo habitan acá y en ninguna otra parte del mundo. Entonces es un buen sistema de estudio. También sabemos que el área mediterránea de Chile es uno de los hotspots de conservación, ¿cierto?, mundial, así como todas las áreas mediterráneas del mundo. Sin embargo, tenemos un problema en el área mediterránea, y es que la cobertura de áreas protegidas disminuye justo en las partes de Chile donde más diversidad y más endemismo hay. Entonces, este es un estudio de Patricio Pliskov y Dario Fuentes Castillo del año 2011, que muestra los distintos tipos vegetacionales y cuán protegidos están cada uno, ¿ya? Y como podemos ver acá en la zona mediterránea, hay una falta. Este mapa de aquí muestra las áreas protegidas actuales, ¿cierto? Y este mapa de aquí muestra los tipos vegetacionales que no tienen protección. Entonces, claramente, tanto en el norte como en la zona central de Chile, hay vacíos de protección. Es desigual la protección a nuestra flora y la vegetación y la fauna y todo, digamos, en el país. Bueno, entonces vamos ahora con la escala país. Ya les voy a contar un estudio que ya es más o menos antiguo, lo he contado un montón de veces, pero aquí vamos de nuevo, para introducir, entonces, porque quiero partir de lo general a lo más local, ¿no? Este es un estudio que hicimos hace tiempo ya, con el Rafa Urbina y gente de la TARI, Fuentes Castillo, Patricio Pliskov y gente de la Universidad de California en Berkeley. Hicimos un árbol bien grande de 752 géneros de la flora de Chile, representando un 87% de la flora, y teníamos una base de datos de localidades que hemos ido en un transcurso como de 10 años construyendo y mejorando. No es fácil obtener localidades para taxa en Chile. Bueno, entonces hicimos algunos estudios de riqueza de géneros, diversidad filogenética, y descubrimos que en términos generales la riqueza de género y la diversidad filogenética se concentran en Chile central. Sin embargo, cuando uno hace, y esto es importante explicarlo para lo que viene después, cuando uno hace diversidad filogenética, siempre hay una correlación bastante estrecha entre diversidad filogenética y riqueza, ¿ya? Pero lo que nos interesa saber a nosotros en términos de dónde están los hotspots evolutivos, por decirlo de alguna manera, son estas áreas que se escapan de la tendencia de la curva, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros descubrir esas áreas? Hay varias formas. Les voy a explicar una ahora, les voy a explicar otra después. Una manera es haciendo aleatorizaciones, es decir, agarrar la PD observada para en alguna celda o en cualquier lugar,
elegir del árbol filogenético el mismo número de taxa de esa celda, pero de manera aleatoria, y eso genera una curva nula, ¿ya? Y entonces los valores de PD que están al lado derecho de la curva, digamos, serían significativamente altos, los valores de PD que están al lado izquierdo serían significativamente bajos, ¿ya? Y de esa manera podemos un poco hacer ese desacople entre PD y riqueza y ver en realidad cómo se comporta bajo un modelo nulo la PD. Cuando nosotros hicimos eso, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos un patrón espacial bien interesante, que lo habíamos encontrado antes cuando trabajamos con géneros endémicos también, en que las áreas del norte de Chile, en general, presentan una concentración de zonas que son significativamente bajas en PD. Este estudio en particular, además, muestra que son áreas que están en ramas significativamente más cortas de la filogenia, ¿ya? Y hacia el sur de Chile, encontramos áreas que tienen una diversidad filogenética significativamente más alta que lo esperado por azar, en ramas significativamente más largas que lo esperado por azar, ¿ya? Esto no es extraño, dado el origen de la flora en los distintos lados, y hacia el final de la charla, cuando hable de los desiertos, voy a volver sobre este concepto. En el sur de Chile tenemos flora que viene de Gondwana, de Antártica, flora que es más antigua geológicamente, y en el norte de Chile, como además es un ambiente más nuevo, hay flora más reciente, y creemos que por eso es que se dan estos patrones. Ahora, también el endemismo filogenético tratado de esta misma forma con un modelo nulo, nos muestra que en el norte hay restricción geográfica significativa de ramas cortas de la filogenia, y en el sur hay restricción geográfica de ramas largas de la filogenia. A esta restricción de ramas cortas se le llama neoendemismos filogenéticos, y a la restricción de ramas largas, paleoendemismo filogenético. El concepto de neo y paleoendemismo existe en biogeografía hace mucho tiempo. Esto solo agrega restricción de linajes evolutivos, ¿ya? Bueno, entonces tenemos áreas de interés evolutivo en Chile. La PD, sin, digamos, ninguna corrección, y endemismo se concentran en el centro de Chile. Cuando agregamos estos modelos nulos y vemos áreas que se escapan de la tendencia, vemos que en el sur de Chile hay áreas con alta diversidad filogenética. Se llama RPD porque se le llama diversidad filogenética relativa. Y tanto en el norte como en el sur vemos áreas interesantes de endemismo filogenético. Entonces, la idea es, digamos, lo que queremos empezar a hacer desde aquí es empezar como a desentrañar un poco más en detalle estos patrones. Ahora, la pregunta de si las áreas están suficientemente protegidas, lo estamos, digamos, investigando, porque este es un mapita un poco más lindo que hizo Diego Vera, geógrafo especialista en hacer mapas lindos, porque mis mapas eran horribles. Entonces, bueno, acá en rojo están estas áreas de neoendemismo significativo, en azul las de paleoendemismo significativo, ¿ya? Y acá hay un acercamiento a estas áreas del norte, y en más oscuro, y aquí las puse en unos circulitos, las áreas silvestres protegidas del Estado en la zona norte de Chile. Bueno, aquí inmediatamente salta a la vista una de las cosas interesantes de nuestro país, que lo voy a repetir algunas veces más durante esta presentación, y es que las áreas silvestres en el norte y en la zona central también son muy pequeñas y están muy desconectadas entre sí. Entonces podemos ver sectores de neoendemismo significativo, filogenético significativo, que están completamente fuera de las áreas protegidas. Pero eso no ocurre en el sur. En el sur acá hay un zoom, digamos, sobre esta área que tiene una concentración de zonas de paleoendemismo filogenético significativo, y acá en más oscurito las áreas silvestres protegidas del sur de Chile. Entonces, como pueden ver, la protección es mucho mayor. Lo mismo ocurre en la zona más austral de Chile con las áreas de paleoendemismo. La protección de las áreas es mucho mayor en el norte. Entonces aquí podemos ver las implicancias entonces que tiene esto en conservación. A la pregunta, ¿están protegidos los centros de endemismo por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Bueno, en el sur
parecen estar suficientemente protegidos, sin embargo en el norte estaríamos hablando de una falta de protección. Ahora, esto es un análisis muy preliminar, yo solamente sobrepuse los mapas, ¿ya? Después les voy a mostrar estudios un poco más detallados que se están haciendo, si se han hecho en la zona mediterránea, para resolver este tipo de cosas. Ahora, aquí me gustaría detenerme un pelito para entrar la segunda parte de la charla, contarle un poco sobre la meta Aichi número 11, que dice que para el 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres, especialmente aquellas que tienen particular importancia para la diversidad y los servicios ecosistémicos, estarán conservadas por medio de sistemas de áreas silvestres protegidas, ¿ya? En nuestro país, ese nivel de protección es alto, es un 21% en este momento. Sin embargo, como ya les mostré antes, tenemos un desbalance en cómo protegemos las áreas protegidas, valga la redundancia, ¿ya? Acá, por ejemplo, este es el estudio que les mostré de Tarin y Patricio Pliskov, y acá les estoy mostrando otro estudio de Francisco Esqueo en el 2011 y sus colaboradores, en que se muestran las distintas, la diversidad de plantas vasculares, ¿ya? Lo protegió, perdón, la diversidad de plantas vasculares aquí, y lo protegió en el SNASPE en las distintas áreas. Entonces, obviamente aquí hay una total desigualdad de la protección en Chile. Tenemos un desbalance espacial bastante importante. Habiendo dicho eso, entonces me voy a pasar a la escala regional, ¿ya? Para hablarles un poquito más de estudios que hemos hecho en detalle en la región mediterránea de Chile. Y para eso les voy a presentar primero un trabajo que lideró Tarín Fuentes Castillo, y en el que participó Patricio Pliskov y la María José Román también, principalmente, digamos, en que se estudió la distribución actual y futura de la flora del hotspot mediterráneo de Chile Central, ¿ya? Y esto fue publicado el año pasado. Las preguntas que nos hicimos en este trabajo es cómo responderán los patrones de diversidad a escenarios de cambio climático, identificar las áreas que albergarán un potencial de riqueza y un potencial evolutivo, y cómo se comportan estos patrones dentro del sistema de áreas silvestres protegidas, ¿ya? Es decir, un poco lo mismo que hicimos con todo Chile, pero agregando escenarios de cambio, entonces restringiendo el área. Es interesante esto de estudiar a diversas escalas, porque cuando uno estudia las cosas, los patrones a una escala grande como país, se pueden ver cosas bien generales, y eso es bueno, haces un zoom general, tienes una idea, pero te pierdes algunos detalles. Cuando vas cerrando la escala, vas ganando en detalle, pero vas perdiendo digamos, en una visión más global. Entonces, por eso es bueno estudiar las cosas a distintas escalas. Bueno, esta es la distribución del SNASPE, o del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado en la región mediterránea. Esta diapo me la dio Diego Vera también. Podemos ver entonces que así como en el norte, a pesar de que hay un montón de áreas silvestres protegidas, son muy pequeñitas y están discontinuas. Entonces, aquí voy a hablar un pelito sobre metodología, porque la gracia que tiene este estudio que lideró Tarín es que se pudo mezclar los patrones evolutivos, los índices evolutivos, ya sea PD, PE, con modelos de distribución de especies, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general las bases de datos de localidades con las que uno cuenta tienen el problema de que los botánicos a veces son un poco flojos, entonces hay sesgos, ¿ya?, de colecta. De hecho hay unos estudios bien divertidos en los que ponen las colectas cerca, cómo se concentran las colectas cerca de los caminos. O sea, va uno con el auto así, se baja y ve las plantitas que están al lado. No es el caso nuestro, por supuesto. Subimos todos los cerros para colectar. No, pero es cierto, hay mucho sesgo de colecta, ¿ya? Entonces, con los modelos de distribución, cuando están bien hechos, se puede eliminar un poquito ese sesgo y se puede, digamos, visualizar una distribución un poco más, puede ser un poco más real. Ahora, eso tiene sus complicaciones, las podemos discutir después con los endemismos, pero eso lo podemos conversar después. Entonces, ¿qué hicimos?
hay una base de especies y géneros, ¿cierto? Las condiciones climáticas actuales, las condiciones climáticas futuras, ¿ya? Se hicieron modelos para el presente y para el futuro. Entonces, con variables bioclimáticas y métodos con Maxent, digamos, se generaron distribuciones presentes modeladas y futuras modeladas, ¿ya? Y esto se hizo a nivel de género, y entonces, con el input del árbol filogenético, metido en un programa de análisis, se estimó la PD, digamos, presente con modelo, y la PD futura con modelo, ¿ya? Esto se lo explico porque después en el trabajo de Diego Vera que les voy a mostrar, también se utilizaron modelos de distribución de especies y PD presente y futuro. Bueno, acá hay unos mapitas que, claro, quedan preciosos porque cuando uno hace modelos de distribución de especies, se calcula a 1 kilómetro, entonces la grilla es pequeñita y se ven súper lindos los mapas. Entonces tenemos diversidad filogenética presente, diversidad futura, ¿ya? En uno de los escenarios de cambio climático, riqueza de géneros presente y futura, riqueza de especies presente y futura, ¿ya? Y acá entonces hay un mapita de las diferencias entre ellas, es decir, aquí se presenta, por ejemplo, la diversidad filogenética. Estos son 2 escenarios de cambio climático, y a mayor color rojo es que hay mayor diferencia entre el presente y el futuro, ¿ya? Y lo mismo con la riqueza de género, y lo mismo con la riqueza de especies. Entonces, una de las cosas que sobresale es que, por ejemplo, la diversidad filogenética va a tender a aumentar hacia la cordillera de los Andes y en la zona centro-norte, costa de la distribución de la zona mediterránea de Chile, ¿ya? Ahora, aquí este análisis prosigue, digamos, con mirar la PD, la riqueza de género y la riqueza de especies dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas. Para entender un poquito más estos gráficos, yo marqué aquí en celeste la diversidad filogenética dentro de las áreas protegidas, fuera de las áreas protegidas, riqueza de género dentro de las áreas protegidas y fuera de las áreas protegidas, y riqueza de especie dentro de las áreas protegidas y fuera de las áreas protegidas. Ahora, las 2 cajitas representan la de la izquierda, la PD actual, y en la de la derecha, la PD, no sé si ustedes lo ven para el mismo lado que yo, pero bueno, lo estoy mostrando con el puntero, la PD futura. Entonces, ¿qué tenemos? Dentro de las áreas protegidas, la PD va a aumentar en el futuro, el promedio de la PD, ¿ya? Fuera de las áreas protegidas no hay diferencias. Lo mismo pasa en el otro escenario, que es el de abajo, el otro escenario de cambio climático. Lo mismo pasa con la riqueza de géneros y lo mismo pasa con la riqueza de especies. Es decir, tanto la PD como la riqueza de género como la riqueza de especie va a, digamos, los modelos predicen un aumento dentro de las áreas protegidas en los 2 escenarios de cambio climático. No así fuera de las áreas protegidas. Bueno, entonces aquí les voy a contar, dado esto, digamos, empezamos a hacer otro trabajo, y este es el trabajo de tesis de magíster de Diego Vera, que se preguntó, dentro de muchas otras cosas, porque esta es una tesis bastante completa, ¿qué pasa si agregamos más áreas? ¿Ya? Entonces, lo que Diego hizo fue estudiar la representatividad de riqueza y de diversidad filogenética modelada, ¿ya? En la red de áreas silvestres protegidas, y luego agregando sitios prioritarios de conservación en la zona mediterránea. Les voy a mostrar un poquito nomás de este trabajo. Primero, explicar algunos conceptos que son nuevos para este trabajo, que es el concepto de OTU, o Unidad Taxonómica Operativa en inglés, ¿ya? Que es un término genérico que representa tipos de taxa comparables en una filogenia. Entonces, por ejemplo, una OTU siempre es un clado, digamos, ¿ya? Y nosotros ocupamos, en vez de géneros, hicimos otra filogenia de OTUs, es decir, a nivel de género, pero solo grupos monofiléticos. Si los géneros no eran monofiléticos, agregamos taxa hasta lograr un grupo monofilético, o dividimos de manera de obtener grupos monofiléticos.
Ya, esto es, digamos, evolutivamente más correcto que usar solo géneros, pero finalmente los patrones son muy parecidos entre otros géneros. Lo que pasa es que construimos otro arbolito que fue harta pega, entonces vamos a decirlo, ¿no? Y aquí el trabajo fundamental de María José Román, que fue, digamos, hizo una pega increíble de mirar cada uno de los géneros y su monología. Bueno, también corregimos PD por riqueza. Este es un gráfico que le puedo mostrar más ratito, más detalle, pero de nuevo aquí ven cómo se relaciona siempre PD con riqueza y por qué nos interesa ver los patrones que se alejan de esta tendencia, ¿ya? Y para eso existe una métrica que nosotros le hemos llamado PD corregida, se llama discrepancia en la PD, pero consiste en que uno para cada valor de PD lo resta del promedio de todos los valores de PD y lo divide por la desviación estándar. Y de esa manera uno estandariza cada valor de PD. Y luego uno agarra la PD estandarizada y la resta con la riqueza estandarizada. Los valores positivos de esto, o sea, cuando la PD es mayor que 0, quiere decir que la PD es mayor que lo esperado por riqueza en esa zona. Cuando este valor es menor que 0, significa que la PD para esa zona es menor que lo esperado por riqueza. TRK es taxon richness, o riqueza de taxa. ¿Ya? Espero que se entienda. Si hay dudas con respecto a esto, lo explicamos al final. O si quieren, se lo explico ahora. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno ocupa, le da una cierta significancia estadística a los valores de PD, ya sea haciendo modelos nulos, ya sea haciendo digamos, midiendo los residuales de la regresión, o con esta PD corregida, menos riqueza corregida, tenemos áreas que se alejan aún más de la tendencia de PD riqueza y que nos dan luces de qué es lo que está pasando en esas áreas. Bueno, ¿qué hizo Diego? Dentro de mucha otra cosa, hizo algo muy interesante. Agarró valores altos de PD, ¿ya? Y de riqueza. Aquí hay riqueza de Otus, PD corregida y riqueza de especie, ¿ya? Lo pongo acá la PD corregida porque todas estas PD están a nivel de Otus, porque no tenemos árbol todavía a nivel de especies, ¿ya? Entonces los rojos acá representan hotspots, representan valores altos de PD rodeados de valores altos, ¿ya? O sea, zonas completas de alta PD. De alta riqueza, de alta PD, de alta PD corregida y de alta riqueza de especie. Las zonas en azul, Diego las llamó cold spots, o sea, valores bajos rodeados de valores bajos. Ahora, lo otro que hizo que es súper interesante es que agarró el catastro de uso de suelo y corrigió estos mapas por restándole a estas zonas las áreas que no son posibles de ser habitadas por vegetación. Es decir, las zonas de alta agricultura, de plantaciones forestales, las zonas urbanas, las zonas de salares, los humedales, etc. Y esto es lo que obtuvo. Es decir, esto ya es como lo más real, ¿no? Lugares de hotspots de todas estas métricas corregidos. Y fíjense en lo siguiente, que es bien interesante, voy a retroceder la diapositiva. Uno de los importantes hotspots de diversidad filogenética, tanto sin corregir como corregida, está hacia el sur de la región mediterránea, donde se encuentran bosques mixtos, laurifolio, digamos, flora mixta. Yo sé que no todo el mundo acá trabaja en flora, pero flora que viene desde el sur, que se encuentra con flora que viene desde el norte. Estos son los famosos bosques maulinos, que son preciosos y tienen toda clase de una diversidad bien importante, ¿ya? Cuando nosotros corregimos por un uso del suelo, vemos muy disminuidos estos hotspots, ¿ya? Eso se debe principalmente a la cantidad de plantaciones forestales que hay en esa zona, ¿ya? Bueno, pero con esta corrección, entonces, Diego estudió cuáles, oye, aquí hay una dice, protección de los hotspots encontrados dentro del SNAP. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un análisis de cómo estos hotspots están protegidos
dentro de nuestro Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas en la zona mediterránea. Las líneas que están acá representan umbrales deseados de protección del 15% y el 17% según la meta de Haití, ¿ya? Esto es riqueza de OTU, esto es PD, esto es riqueza de especies, y esto es PD corregido, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, dentro de nuestro Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas en la zona mediterránea, hay muy poca protección de los hotspots, tanto de riqueza como evolutivos. Ahora, lo que Diego hizo es estudiar entonces cómo contribuirían aquellos sitios que son prioritarios. Los sitios prioritarios son sitios que están designados como importantes para la conservación, pero que no tienen un estatus legal dentro del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Aquí se incluyen, por ejemplo, bienes nacionales protegidos, ¿ya? Iniciativas de conservación privada, sitios prioritarios para la conservación. ¿Ya? Y aquí están, digamos, mostrados en un mapa en la zona mediterránea de Chile. Y miren lo que encontró Diego. Esto era lo que yo les mostré al inicio, de lo que está protegido en las áreas silvestres protegidas del Estado, y esto en amarillo es lo que podrían proteger los sitios prioritarios. Y en verde está el total, ¿ya? Aquí les muestro parte del estudio de Diego porque él hizo todo un análisis sobre la distribución de las especies que estaban, eran más endémicas, menos endémicas, etcétera, etcétera. Pero esto es para mostrarles un panorama general, ¿ya? Entonces, si nosotros agregáramos los sitios prioritarios para la conservación, que ya están definidos como zonas importantes, incluso zonas que ya están protegidas bajo algún sistema privado, aumentaríamos muchísimo la protección de todos los hotspots de riqueza y evolutiva en la zona mediterránea de Chile. Bueno, llego, me voy a achicar un poco más ahora, voy a la escala local, ¿ya? Y les voy a mostrar dos estudios. Estudio sobre la relación entre diversidad filogenética y degradación de suelo, ya a una escala más restringida geográficamente, y luego les voy a terminar esta charla con una especie de reflexión acerca de los desiertos. Bueno, este trabajo que les voy a mostrar ahora, resumido también, es el trabajo de Constanza Gatica, tesista de magíster, que llevó toda esta idea que teníamos sobre cómo se comporta la diversidad filogenética en la zona mediterránea a un lugar específico de la zona mediterránea, que es esta hermosa reserva Altos de Cantillán, ¿ya? Una reserva privada. ¿Por qué nos interesaba esto? Bueno, porque resulta que Chile es un país de montañas, ¿ya? En el mundo en general, las montañas son fuente de agua y otras cosas para la mitad de la población mundial, soportan un cuarto de la biodiversidad terrestre y concentran la mitad de los hotspots, ¿ya? En Chile, bueno, claramente, está claro, somos un país montañoso. Sin embargo, nuestras montañas, las zonas de montaña o de cerro, están bajo constantes amenazas, son zonas muy amenazadas por el ganado, la expansión urbana, la extracción ilegal de tierra de hoja, los incendios forestales. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que hizo la Constanza? En dos sitios, que estaban subdivididos a su vez, digamos, un sitio de alta degradación y un sitio de menor degradación, estudió cómo se comportaba esta PD corregida, es decir, la PD normalizada menos la riqueza de especies normalizada. Súper interesante en su estudio, ella incluyó las briófitas, que son plantas no vasculares, que han sido incluidas casi en ningún estudio prácticamente de diversidad filogenética a nivel mundial. ¿Ya? Y miren lo que encontró. Del total de las especies, en el sitio que estaba menos degradado, la diversidad filogenética corregida es mayor que en el sitio con mayor degradación. Ya lo mismo se ve a nivel de plantas vasculares. Esto desagregando las vasculares con las briófitas. Ahora, aquí, por ejemplo, si uno hace una curva de regresión, esta curva se las he mostrado varias veces, pero ahora les voy a mostrar un poco el detalle. Los puntitos rojos son los puntitos del sitio con menor degradación. Los puntitos azules son los puntitos del sitio con mayor degradación. Entonces, si ven acá, la mayoría de los puntos que quedan sobre la curva,
es decir, donde la PD es mayor que lo esperado por riqueza, son del sitio con menor degradación. Y la mayoría de los puntitos que quedan azules están por debajo de la curva, es decir, representan lugares en que la PD es menor que lo esperado por riqueza, están en el sitio de mayor degradación. Es decir, la degradación de suelo tiene un impacto en la diversidad evolutiva, ¿ya?, del lugar. Bueno, y finalmente, para terminar, quiero contarles una especie de reflexión que acaba de publicarse, en realidad están a punto de salir ahora en American Journal of Botany, que hicimos con Federico Lubert, Darío Infante Castillo y Patricio Plisco, sobre los desiertos como fuentes de neoendemismo. ¿Qué ocurre? Nos dimos cuenta que existía un patrón. Han habido hasta el momento 3 estudios en sistemas muy similares, con métodos idénticos, de determinación de la diversidad filogenética en lugares que tienen características comunes, ¿ya? Este es el estudio que hicimos nosotros en Chile, que les conté al principio de la charla. Este es un estudio que se hizo en California, mismos métodos, y este es un estudio que se hizo en Australia. Las 3 áreas, Chile, California y Australia, tienen características comunes. Las 3 tienen una zona mediterránea, las 3 tienen zonas húmedas y las 3 tienen desiertos, ¿ya? Y en los 3 casos, los patrones son muy parecidos. En los 3 áreas de desierto, en Chile, en California y en Australia, la diversidad filogenética es menor que lo esperado por azar, por el número de especies, por cualquier corrección que uno le quiera hacer, ¿ya? Entonces, esto, bueno, es un patrón geográfico interesante, y además, en las 3 zonas, el porcentaje de neoendemismos filogenéticos encontrados en los desiertos es muy alto. En Chile, por ejemplo, el 62% de todos los neoendemismos significativos del país está en la zona del desierto de Atacama. En Australia, el 60,5% del neoendemismo filogenético significativo está en el desierto, y en California el 56% de los neoendemismos significativos están en los desiertos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque los desiertos están como condenados o determinados a tener una baja diversidad filogenética, debido principalmente a que son áreas de evolución reciente, son áreas geológicamente más recientes que otras. Por lo mismo, digamos, tienen taxa que han evolucionado recientemente, pero además los taxa que se adaptan a condiciones áridas tienen una posición más terminal en la filogenia. ¿A qué me refiero? Si uno agarra toda la filogenia de todas las plantas, ya vasculares, lo más basal son los helechos, las gimnospermas y luego las angiospermas basales. Todos esos taxos tienen poca capacidad de resistir la sequía, ¿ya? Entonces las plantas que están adaptadas a las condiciones de sequía son plantas que generalmente tienen una posición en la filogenia que es más terminal. Por lo tanto, un área desértica, comparada con un área más húmeda, siempre se va a parecer más a este arbolito que a este arbolito. Y por tanto va a concentrar una diversidad filogenética menor, como por naturaleza, ¿ya? Entonces, claro, nos pusimos a pensar que si nosotros vamos a utilizar la diversidad filogenética como criterio para establecer prioridades de conservación, los desiertos siempre van a quedar con una PD baja. ¿Significa eso que tienen una prioridad baja de conservación? Entonces, este ensayo que es un comentario, digamos, que publicamos recientemente, habla un poco de eso, y habla de la idea de tener ojo con el hecho de que los desiertos son una fuente importante de neoendemismos y de taxa y linajes muy vulnerables, ¿ya? Vulnerables a la sequía, vulnerables a la presión antrópica, vulnerables digamos, a todo lo que significa un desierto, porque un desierto es un área frágil per se, ¿ya? Entonces propusimos en este ensayo, y esto lo dejo nomás para pensar un poco, el utilizar
lo que llamamos una PD justa, es decir, eliminar del cálculo de PD o tratar de equiparar de alguna manera estadística aquellos taxa que nunca van a poder habitar los desiertos y que contribuyen de mayor manera a la PD. Quizás, en vez de hacer eso, restringir geográficamente el estudio de la PD. ¿Ya? Cuando nosotros agarramos un país, por ejemplo, como Chile, o un sector grande como California o Australia, invariablemente los lugares más húmedos que concentran taxa de linaje más antiguo van a tener una mayor PD. ¿Ya? Contabilizar de alguna manera la contribución de los neoendemismos filogenéticos. Contabilizar la vulnerabilidad de sus taxas y los ecosistemas. Y, importantemente, considerar que los taxas que están adaptados a la sequía en este momento son de vital importancia para tener, digamos, un reservorio de taxa en los escenarios que se vienen de cambio climático. En todos los modelos de cambio climático para Chile, en todos los escenarios y en todos los plazos, prevén una disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas en casi todo Chile, excepto el extremo norte del altiplano y el extremo sur. Entonces, vamos a volver a las preguntas de investigación para ya ir terminando esta charla. La primera pregunta decía, ¿coinciden las áreas de alta concentración de especies en Chile con áreas de interés evolutivo? Bueno, la PD y la riqueza normalmente coinciden, o sea, PD con riqueza, pero es un patrón en todas partes. Sin embargo, al agregar significancia estadística o desacoplar la PD con la riqueza, emergen áreas del norte y del sur como zonas de interés evolutivo. En cuanto al endemismo, en el sur se identifican áreas de alto paleoendemismo filogenético y en el norte áreas de alto neoendemismo filogenético. Segunda pregunta, ¿cómo son los niveles de protección para estas áreas? Bueno, a nivel país, las áreas de paleoendemismo parecen estar bien protegidas al sur, no así las áreas de neoendemismo. En Chile mediterráneo, las áreas protegidas albergan mayor riqueza y PD que otras áreas. Y agregar áreas prioritarias aumentaría en gran medida la protección de zonas de interés evolutivo en Chile mediterráneo. ¿Cómo cambiaría la conformación de áreas de interés evolutivo en escenarios de cambio? Bueno, en Chile mediterráneo al menos, la PD aumentaría hacia la cordillera de los Andes y hacia la costa, zona noroeste. Las áreas protegidas albergarían más riqueza y PD que el resto del territorio, resaltando la importancia de estas áreas en conservación futura. Finalmente, ¿cómo se comporta la PD a una escala local? Bueno, vimos en Alto de Cantillana que hay una relación inversa entre nivel de degradación y diversidad filogenética, es decir, a mayor degradación, menor diversidad filogenética. Eso es súper importante en la manera en la que nosotros vamos a digamos, proteger nuestras áreas vulnerables como las montañas. Por otro lado, estudios de áreas específicas como los desiertos resaltan la importancia de considerar no solo la PD de diversidad filogenética, sino que también aspectos como endemismo filogenético y vulnerabilidad en las evaluaciones para conservación, y voy a agregar acá preservación de taxa con potencial de resistencia a la sequía. Y eso sería todo, les agradezco mucho su atención y los dejo con esta colección de plantitas endémicas para ver si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Bien. Ay, Gracias, Rosa. Muy entretenida la charla. Así que abrimos la ronda de preguntas. Tengo a ver, por acá. A Darko tengo. Sí, tenemos a Darko y luego a Andrés Sarracín. ¿Puedo preguntar ahora? Sí, sí, por favor. Hola Rosita, me encantó tu charla, buenísima. Marco, Todas las- gracias. Gusto escucharte, no te veo. Ah. Eh, bueno, me gustó mucho todo. De hecho, tenía dos preguntas, pero una la respondiste al final con la parte de Australia y California, que apunta ¿Ah? a ese lado. La pregunta que sí me quedó
tiene que ver con tu reflexión final de los desiertos, en la que zonas que son relativamente nuevas albergan especies con largos de rama cortos, usualmente radiaciones adaptativas, que se parecen Claro. mucho a lo que uno encuentra en islas y archipiélagos volcánicos, que muchas veces van a tener edades similares, sino tal vez la isla volcánica un poquito más antigua que los desiertos. Entonces, mi pregunta es, para efectos de aplicaciones en conservación, ¿hay algún criterio que utilice la tasa de diversificación como un valor el cual se pone peso? Porque al utilizar el largo de rama, como tú bien decías, siempre las zonas de radiación salen perdiendo. Entonces, una forma de tener una especie de PD justa, tal vez podría ser, si es que uno tiene una filogenia, viendo las zonas en las que hay una inflexión en la tasa de diversificación, y esas zonas otorgarles mayor prioridad. ¿Sabes qué? Es súper buena tu pregunta porque resulta que incluye, mira, a ver, la respuesta a esa pregunta es no. O sea, por lo menos yo no he visto una reflexión acerca de, no a nivel de los indicadores formales, y lo digo por formales, dos indicadores que son la diversidad filogenética y la singularidad evolutiva, de la cual yo no hablé en esta charla, ¿ya? Ambos indicadores tienden a poner prioridad precisamente en ramas largas con pocos descendientes. O sea, lo inverso de lo que tú estás diciendo, ¿ya? Sería súper interesante, y por eso sacamos este artículo de los desiertos, que nos costó un mundo sacar, porque era un poco, o sea, te fijas, no sé, pues yo llevo 12 años estudiando la diversidad filogenética y de repente, digamos, estoy diciendo que no es un indicador que refleje todo lo que hay que proteger, en el fondo, ¿sí? Sin embargo, yo creo que es totalmente cierto eso que tú dices, o sea, áreas de alta radiación adaptativa son áreas que reflejan zonas que nos van a proveer hacia el futuro, ¿sí? Entonces, son súper importantes. Yo creo que ahí hay un vacío y sería súper interesante tratar de llenar ese vacío. Sí. Súper, gracias. Bien. Bien. Andrés Sarracín. Después, ahí saca el micrófono. Hola, buenas Hola, tardes. Andrés. Hola, Andrés. Un millón de gracias por la charla, muy interesante. No soy muy del área, pero me quedó una duda más que nada general, porque obviamente hay ciertas cosas que de repente para alguien que no trabaja en el área son medias obvias. No sé, por ejemplo, lo de la degradación del suelo, uno espera que afecte directamente la diversidad filogenética, o sea, que hayan problemas cuando hay degradación del suelo. Pero mi duda va con respecto a la diversidad filogenética que tú obtuviste en el desierto con respecto a la flora. ¿Eso es obligatoriamente refleja lo que pasa con otros grupos, con insectos, con animales? ¿Es algo esperable o no es tan obvio desde tu punto de vista o desde el punto de vista de los que trabajan? Disculpa, es que te quedaste medio pegado, no sé si soy yo. Parece que Voy a fue. repetir. A ver, espérate. ¿Me escucho yo, no? Espera, Andrés, voy a dejar de compartir pantalla porque te quedaste medio pegado, no sé si soy yo Ya. o eres tú. Yo A también ver. voy a hablar, ¿no? ¿Me escuchas ahí? Sí, se Sí, escucha te bien. escucho bien. Ya, la voy a hacer A más ver, corta. repíteme la última parte de tu pregunta, por favor. No, si la baja diversidad filogenética que encontraste en los desiertos con respecto a flores, Sí. es obligatoriamente un reflejo de lo que ocurre con otros grupos. Yo trabajo con insectos, por ejemplo, o con animales, incluso podría ser bacterias, hongos. ¿Es obvio o no es tan obvio que haya una baja? Esa es mi pregunta. No es tan obvio y no ha sido estudiado. Ya. ¿Ya? En Chile, por lo menos, la diversidad filogenética ha sido muy poco estudiada en otros taxa que no sea planta. A mí me encantaría saber qué es lo que ocurre con la diversidad filogenética en otros taxa y cómo es la relación espacial en ese sentido, cómo se comportan en las distintas zonas de Chile. La verdad es que no ha sido estudiado. Así Ya. que bienvenidos todos los que quieran hacerlo. Sí, no, sí, por eso me entró la duda y de repente yo lo encontraba lógico, pero después pensé que quizás no era tan obvio. Y esa era la pregunta. No, y con respecto a la degradación, la verdad es que
puede sonar obvio, pero nadie lo había medido Ya, eso sí. en ninguna parte. Así que, no. Ya, Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrés. a ti. Sí, ahora tenemos a Ariana Bertín. Sí, hola. Hola, Ariana. Ariana. Hola, ¿qué tal? Oye, muy, muy interesante la charla. Tampoco soy del área, pero por ahí he incursionado en, en algunas cosas en un proyecto que terminé hace poquito. Eh, y yo más bien quiero llevarlos a otro plano de la charla. El aporte que puede hacer este tipo de estudios o indicadores creo que es crucial y relevante al momento de evaluar el impacto, por ejemplo, de proyectos de desarrollo. En general, en las líneas bases de los estudios de impacto ambiental se contempla, qué sé yo, el uso del suelo, o en el caso de la flora, la riqueza, la abundancia. He revisado varios proyectos y la verdad es que la abundancia jamás después la ponen en tabla, dicen que la midieron, pero no la entregan. Y sin embargo, veo en este tipo de análisis que puede ser mucho más relevante a la hora de tomar decisiones de cuál va a ser el grado de impacto que va a tener algún proyecto de desarrollo. Entonces, y la pregunta va más bien a cómo estos conocimientos que ustedes están generando los aterrizan para que pueda ser utilizado en este tipo digamos, de línea base o de estudio para poder tener una real contribución a la conservación, porque la verdad es que además también luego las resoluciones de estos proyectos, cuando los aprueban, y las medidas de mitigación o de restauración que plantean las empresas, como que igual dejan harto que desear. Entonces creo que esto podría ser un tremendo aporte a poder realmente conservar, sobre todo aquellos espacios que son más vulnerables, pensando, yo vivo en la región del Biobío, pensando en estas zonas de sacrificio, tanto costeros como de montaña. No sé, si pudieras quizás un poco reflexionar al respecto. Eso, gracias. Ariana, qué bueno que me haces esa pregunta. Me encanta que me hagan esa pregunta porque hace un tiempo atrás yo no tenía respuesta a esa pregunta. O sea, esto era una cosa que estaba en la academia y no había salido hacia afuera. Pero en los últimos 2-3 años ha habido un esfuerzo grande internacional para impulsar el uso de la diversidad evolutiva, como quiera que se mida, en conservación. Entonces, esto partió en el informe IPBES del 2019 como científico, digamos, porque no sé si tú conoces, supongo que sí, porque trabajas claramente en conservación, pero el IPBES es un panel internacional que la misión que tiene, lo aclaro, digamos, para el resto de la gente, es como aterrizar precisamente lo que la ciencia ha investigado por años de pérdida de biodiversidad, impulsores de esa pérdida, servicio ecosistémico y cómo medir todas esas cosas a la política, ¿ya? De hecho, los informes tienen un informe y luego un informe para políticos, así como a prueba de diputados, como dicen. Ya. Ya. La cosa es que el 2019, el año pasado, el IPBES se logró meter, digamos, la idea de que la diversidad filogenética era importante. Entonces, esto luego empezó a bajar a otras áreas de toma de decisiones y la Convención de Diversidad Biológica, bueno, como ustedes probablemente saben, el año 2020 marca un hito en esto porque las metas de Aichi de 2011 a 2020 se acabaron y no se cumplió ninguna. Si alguien tiene algún interés en ver eso, hay un documento que se llama GBO, Global Biodiversity Outlook número 5, en el cual la Convención de Diversidad Biológica, digamos, es un informe acerca del cumplimiento de las metas de Aichi, no hay ninguna meta cumplida. Chile, que hablar. Y entonces ahí existe lo que se llama el marco post-2020, ya que es las nuevas directrices de la reunión de la Convención de Biodiversidad Biológica, en las cuales se va a discutir cuáles van a ser las metas nuevas y los indicadores para las metas nuevas. Bueno, y ahí se está metiendo fuertemente la diversidad filogenética como un indicador, ¿ya? Y en Chile en particular
he tenido yo la suerte de poder contar con gente del Ministerio del Medio Ambiente con una visión súper amplia y muy interesado en este tema. Puedo decir que vamos a incorporar esto como un índice, porque todavía no, pero o sea, todavía no es un hecho, ni mucho menos. Lo que te puedo decir es que sí hay, digamos, sí hay interés, Claro. sí, y la manera de hacerlo, porque una cosa es como convencer a los tomadores de decisiones que esto es importante, y la manera de convencer a los tomadores de decisiones es explicándoles que esto no es difícil de hacer. Claro. Posible, que existe información, que esto ya está parcialmente hecho, que se puede hacer a distintas escalas, etcétera, etcétera. Entonces, otra cosa que estamos haciendo que es súper interesante, pero está recién partiendo, tengo un estudiante de magíster, Roberto Fernández, que está estudiando cómo las personas, en particular los jóvenes, perciben la importancia de la evolución en conservación. Que también va a ser súper interesante en términos de cómo nosotros llevamos este mensaje a la sociedad, porque yo te escucho totalmente, o sea, llega un momento que uno investiga algo y le encanta y todo lo intríngulis que eso significa, pero cuando eso toca la conservación, tú no puedes saltarte el paso de llevar esto al público general. Lo estamos haciendo de a poco, pero ojalá que se pueda. Súper, gracias. Gracias, Ariana. Nos quedan dos preguntas, una de Luis Amador y luego Claudio Quilodrán. Hola, buenas tardes. Hola, Luis. ¿Cómo están? Hola, gusto verlos. Bueno, gracias por la presentación, estaba muy interesante y didáctica. Y yo tengo una pregunta, tal vez dos. La primera está un poco relacionada a la primera pregunta que hicieron sobre las radiaciones, y es sobre cómo podría afectar al cálculo de la diversidad filogenética que exista en especies crípticas o complejos de especies en el set de datos. Y la otra es también cómo puede afectar si existe algunos procesos que se dan. Yo en plantas no conozco mucho, pero tal vez que exista transferencia horizontal o algún otro proceso que pueda confundir el árbol de especies para el cálculo de la diversidad filogenética. Ya, mira, al nivel que yo trabajo, en general no hemos llegado a ese nivel de detalle, ¿ya? Digamos, con respecto a especies crípticas, pero sí hay toda una rama de la diversidad filogenética que se dedica a la diversidad filogenética de comunidades, ¿ya? En ese sentido, sí se pueden conseguir. En general, lo que se hace es trabajar con OTUs, digamos, con unidades taxonómicamente operativas. Al nivel que tú quieras llegar de la OTU, de pequeñito, depende del grupo en el que tú trabajes, ¿ya? Por ejemplo, hay una estudiante doctoral mía, la Constanza Chaper, que está haciendo un estudio, pero ya en otros taxa nada que ver, ella es entomóloga, está trabajando en cucaracha nativa, y está viendo la diversidad filogenética al interior del intestino de las cucarachas. Y eso sí se hace a nivel ya de un árbol de unidades taxonómicas operativas de bacterias, hongos, o sea, de microorganismos, bacterias y hongos principalmente, ¿ya? Ahora, ¿cómo tú incorporas los distintos niveles taxonómicos, o a qué nivel taxonómico vas a trabajar? Si vas a trabajar al nivel de esta especie o más abajo, o qué vas a hacer con las especies crípticas, lamentablemente depende solamente del nivel al cual, del grupo en el cual tú estás trabajando. Ya en plantas, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el estudio de las OTU, complica, porque claro, si tú no estás seguro que un grupo es monofilético, tienes que ponerte a mirar ese tipo de detalle, y lo que nosotros hicimos, y eso va un poquito a responder tu segunda pregunta con respecto a los procesos de transferencia horizontal. Lo que complica los procesos de transferencia horizontal o digamos, de ¿Progresión? O sea, claro, exacto, es que
es que te complican la monofilia. Y ahí uno tiene que tomar decisiones. ¿Ya? Lo que nosotros hemos hecho es decir, si no hay seguridad de que hay un género que es monofilético, lo vamos a incluir dentro de un clado que sí sepamos que es monofilético. O sea, tomamos una aproximación conservadora con respecto a eso. ¿Ya? Y eso tiene todo que ver con cuántos estudios filogenéticos han habido en los distintos lugares en los que tú estás trabajando. Te lo digo porque nosotros estamos haciendo una colaboración ya de larga data con California, y esto se está midiendo en paralelo en Chile y en California. Nosotros, cuando traspasamos nuestro árbol de género a Otus, teníamos menos Otus que género, porque tenemos menos estudios filogenéticos para demostrar monofilia en los géneros. Cuando lo hicieron en California tenían más Otus que género, porque ellos tienen mucho más estudios. Entonces, lo mismo va a ocurrir con árboles en que tú tengas variaciones ancestrales o cualquier cosa que te complique el árbol perfectamente bifurcado, digamos, ¿ya? Eso depende de tus taxas que tú estás estudiando y de la cantidad de estudios que vas a poder tener para poder asegurar monofilia y lo otro. Yo creo que eso es como la clave. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Ya. Gracias, Luis. Y Claudio Quirográn. Hola, Rosita. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, tanto tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, fue excelente, fue muy didáctica y era interesante ver cómo presentabas tu pasión con la diversidad filogenética. Son muchos años, si no me apasionara me aburriría como otra. Bueno, se ve, muy bien. Bueno, tengo una pregunta, y en relación en realidad a la pregunta de Adriana, que hablaba un poco de cómo hacer que este ejercicio, que al principio era meramente académico, se traspase a tomadores de decisión, e incluso por ahí comentaba de utilizarlo en evaluaciones de impacto ambiental. Entonces mi pregunta va justamente ahí. Porque, por ejemplo, existen varias formas de poder determinar áreas que sean prioritarias para la conservación. Entonces, por ejemplo, hay gente que habla de monedas para determinar qué sitios son importantes. Y esa moneda puede ser riqueza de especies, nivel de endemismo, o la diversidad filogenética. Entonces, en tu presentación, tú, por ejemplo, mostrabas muy bien que igual hay, a pesar de que es interesante la diversidad filogenética como medida, tiene algunas algunas debilidades con las que hay que trabajar. Por ejemplo, qué es lo que pasa cuando hay radiación adaptativa, qué pasa con, por ejemplo, con las zonas de desierto, o una sobreestimación o una subestimación de esta medida cuando los lineajes son muy antiguos o cuando hay un proceso de radiación. Entonces, considerando eso y considerando que al final, para democratizar una moneda que determine zonas de protección, tiene que ser lo más simple posible y lo más informativa posible. Entonces, considerando eso, es que hoy en día tú considerarías que la diversidad filogenética es una moneda útil para poder determinar zonas de protección, por ejemplo, en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo pregunto básicamente porque quisiera saber cómo evitarías tú que se produzca el efecto contrario, como perverso, de decir, ok, los desiertos no son importantes, entonces pongamos esta minera, total, la diversidad filogenética. Claro. Entonces, ¿crees que hoy en día, con el estado actual, tal como se mide hoy en día, es una medida útil para determinar zonas de protección? Sí, gracias por tu pregunta. Es súper interesante lo que dices y a mí me encanta darle vuelta a estas cosas porque, bueno, cuando vimos lo de los desiertos, fue súper interesante. Ahora, la manera en la que se está planteando, o en la que se plantea, el indicador, porque lo que pasa es que una cosa es la diversidad filogenética que uno calcula, y otra cosa es cómo, por ejemplo, ICN, el grupo de estudio, está planteando usar esto como indicador. Y en realidad, lo que se pretende es utilizar como indicador la pérdida de biodiversidad en el tiempo. O sea, tú tienes un cálculo de PD, o sea, la pérdida de diversidad filogenética en el tiempo. Tú tienes un cálculo de diversidad filogenética para una zona y puedes estimar si se extinguieran, por ejemplo, algunos taxas, o si nosotros dejáramos de conservar un área, o
Por ejemplo, como tú dices, una minera se va a poner arriba de una población, no sé, te digo, de alto endemismo, etcétera, o lo que sea, ¿cuánta PD se va a llevar? ¿Ya? Eso es muy fácil de hacer, o sea, muy fácil, digo, dentro de lo que... Es que la gente cree que efectivamente esto no es difícil de hacer, o sea, se calcula rápidamente, pero en el fondo el indicador es pérdida de diversidad filogenética, ¿ya? A futuro, ¿sí? O sea, cómo tú te proyectas para usar esto a futuro es medir lo que hoy hay y empezar a medir o, digamos, ver cuánto tú te llevarías si no conservaras A, B o C, ¿sí? En ese sentido, me parece extremadamente útil el indicador. O sea, En realidad la pregunta era más que nada si tú lo recomendabas como una moneda única para determinar un sitio prioritario, o esta moneda tendría que ser utilizada ahora sí o sí con otros indicadores, por ejemplo, endemismo, por ejemplo, riqueza, por ejemplo, no sé, función ecosistémica. Sí, no, en ningún caso lo recomendaría como una moneda única, porque la conservación tiene un montón de aristas. De hecho, cuando tú hablas de indicadores para la conservación, hablas de indicadores, bueno, por ejemplo, INVES tiene 18, ¿cachai? Con 18 contribuciones de la naturaleza a las personas, es una visión antropocéntrica, concuerdo plenamente. Si nos guiamos por esa visión, por ejemplo, son 18. Cada una de esas 18 tiene que maximizarse, en teoría. Cada una de esas 18 tiene su indicador. Entonces, por ejemplo, valor cultural. Valor, por ejemplo, medicinal. Ahora, el valor medicinal sí tiene relación con la diversidad filogenética, eso sí se ha demostrado. Pero, por ejemplo, provisión de agua, qué sé yo, como tú bien dices, otro servicio ecosistémico, contribuciones de la naturaleza a las personas. Para mi gusto, no solo a las personas, pero estamos hablando de la visión INVES. ¿Ya? Son 18, entonces claramente tú no puedes restringir a una sola cosa, ni la riqueza de especie. Yo me atrevería a decir que la diversidad evolutiva, la diversidad filogenética, digamos, engloba más que la riqueza de especies, con respecto al presente y al futuro, pero no reemplaza a cosas como la diversidad cultural, la provisión de algunas cosas como el agua, los ciclos biogeoquímicos, un montón de otras cosas. Esa es la respuesta, creo yo. Excelente, muchas gracias. Voy a aprovechar yo, voy a hacer uso de mi rol de anfitrión para hacer la última pregunta. Gracias Rosa, estuvo muy buena la charla. Y yo tenía una pregunta con respecto a cómo ustedes construían las filogenias, porque me daba la impresión de que ustedes llegaban hasta el nivel de género, si es que lo entendí bien de tu charla, y eso quiere decir que no tienen una filogenia basada en marcadores moleculares. No, Sí. claro que sí. Ya, perfecto. Sí. La filogenia está basada en marcadores moleculares. Para la de género son 7 genes. Lo mismo para la de OTU creo que son 4. Perfecto. La única razón por la cual la filogenia no está hecha a nivel de especie es porque no tenemos todas las especies nomás de Chile colectadas. Nadie las tiene, digamos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando estamos trabajando a nivel más local, por ejemplo, la tesis de Constanza en Altos de Cantillana, esa está hecha a nivel de especie. Ya. La tesis que está haciendo ahora la Dani Mardones, eso hace súper interesante después de mirar, pero ella está haciendo un estudio de cómo varía la diversidad filogenética en bosques de la cordillera de la costa con la latitud, también a nivel de especie. O sea, y eso es lo que yo decía al principio de la escala. O sea, cuando tú trabajas una escala muy amplia, a veces no puedes tener el nivel de detalle de si trabajas a una escala más pequeña. Entonces, cuando achicas la escala, pierdes esa visión global, pero ganas especificidad en un montón de cosas. Entonces, la Daniela, por ejemplo, la Connie, Gatica también, han trabajado con filogenia a nivel de especie. Ya, perfecto. Sí, porque eso siempre yo como he estado atento a todas estas iniciativas que fondo todavía falta que nos juntemos, de crear una gran base de datos de recursos genéticos a nivel nacional, tanto
que tenga un valor económico, con ciertos recursos que se explotan, como también un valor de biodiversidad, en el fondo, y eso que sirva, tener una base de datos de ese tipo sería súper bueno para, tanto para plantas como invertebrados, animales, bacterias. Entonces, eso, quería ver cómo tú veías esa visión, como si ustedes están embarcados en un tipo de iniciativa como esa. Sí, o sea, de hecho nosotros como grupo, Ujú. a ver, voy a partir por mí en particular. Yo soy muy, muy amiga de la liberación de los datos. O sea, yo creo firmemente que en la ciencia todos los datos tienen que ser libres y abiertos y gratis. Ujú. Esa es mi opinión. Sobre todo si todos los datos han sido recopilados con fondos públicos. O sea, pero si no, también. O sea, ya. Yo no ocupo ningún software que no sea libre, por ejemplo, de libre acceso. Ahora, a nivel de grupo, nosotros formamos parte, por ejemplo, ahora nuestro herbario y nuestro laboratorio forma parte, nosotros estamos asociados al herbario de la facultad y forma parte de una red de herbarios de la Universidad de Chile, que se llama el Patrimonio Botánico, Red de Patrimonio Botánico de la Universidad de Chile, cuya función principal es recopilar los datos y liberarlos. Y también estamos metidos, colaborando muy de cerca con el Ministerio, en el nuevo GEBIF Chile, para liberar datos de localidades de plantas, por lo menos en lo que a nosotros nos toca. Ahora, Chile, yo supongo que la gente que está aquí sabe, está muy, muy atrás en esa meta ICHI, en particular, que es la meta 19, si mal no recuerdo, que es como la recopilación y la liberación y el conocimiento público de los datos de biodiversidad. De hecho, yo me atrevería a decir, y con mucho conocimiento de causa, que la piedra de tope principal para hacer este tipo de estudios no es el material genético ni la secuencia de ADN, es la localidad, es los datos de localidad. Por dos razones. Una, porque pasamos muchos años, decenas de años, sin medir las localidades. Y dos, porque cuando las tuvimos, no las compartimos. En cambio, los datos genéticos, si tú... Oh, ¿estoy pegada? No, se escucha bien. Sí, estoy pegada. No, sí, te escucho. ¿Sí? ¿Me escucho? Sí, súper Que me bien. siento, o sea, los veo pegados a todos. Ah, no, yo por lo menos te he escuchado de corrido. Bueno, sí, estoy pegada. ¿Sí? No, Sí, se ahora escucha sí, ¿me todo bien. escuchan? Sí, todo Ah, bien. ya. Sí, se Genial. escucha bien. Ya. No, lo segundo que te iba a decir es que... ya me perdí. Ya, no, que las secuencias moleculares, si tú quieres publicarlas, las vas a poner en GenBank. Claro. Entonces, nosotros tenemos un montón de las cosas que nosotros usamos vienen de ahí. En cambio, los datos de localidades son cosas serias de conseguir. Sí. Entonces, esa es más bien la piedra de tope en nuestro caso. Pero yo soy muy amiga y sería totalmente amiga de hacer un repositorio nacional e internacional de datos, de lo que sea. O sea, me parece fundamental. Perfecto. Sí. Gracias, Rosa. Ya. Bien, nuevamente muchas gracias por la charla. Estuvo muy entretenida estas preguntas. Oye, perdón, Ariana dice qué tipo de marcadores moleculares usan. No sé si puedo contestar eso. Sí, dale, por bueno, favor. En general usamos genes del cloroplasto. Mira, para hacer estos árboles, en general no es necesario tener datos de, por ejemplo, secuenciación de nueva generación, genomas completos, porque en el fondo nuestros árboles no tienen valor sistemático. Necesitamos determinar largos de rama, ¿no? Usamos como los típicos genes del cloroplasto de planta, RCL, MACK, TRNLF, y también usamos ITS. En general hemos usado 7 genes como máximo para hacer los árboles. Eso. Perfecto. Nuevamente muchas gracias, Rosa. Gusto saber que están todos bien. Y los quiero dejar invitados para la próxima charla. Cada vez nos estamos organizando mucho mejor. Estamos agarrándole el ritmo a los seminarios. Así que el próximo seminario lo tenemos el martes 24 de noviembre, con Felipe Aguilera, de la Universidad de Concepción,
y él nos va a hablar sobre cómo los moluscos construyen conchas y perlas, perspectivas de la transcriptómica comparativa e influencia del cambio climático. Así que ahí les vamos a estar enviando la invitación a través de las redes sociales y el correo de socios. Y lo otro es que, nuevamente, que desde la Sociedebol lo invitamos a todos a ser parte de nuestra sociedad. Tenemos distintas categorías, eso significa distintos precios también, para que no se asusten con las cuotas. Así que académicos, investigadores, gente relacionada con la biología evolutiva o interés en la biología evolutiva, estudiantes, están todos invitados a ser parte de nuestra sociedad. Así que nuevamente, gracias a todos por estar acá. Hubo una muy buena participación, llegamos hasta casi 47 participantes, así que una charla bien exitosa. Bueno, Así que oye, eso, muchas gracias a todos. ustedes, ¿ah? Y No, de gracias a nada. todas las personas presentes. Muchas gracias. por Bien, venir. chao Rosa, chao a todos y chao Pamela, que Chao. estés bien. Chao, que Cuídense. estés muy bien. Muchas Vayan a gracias. pasar. Chao. Chao.